Muy buenos días, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy estamos a miércoles de ceniza, 17 de febrero de 2021. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté muy bien informado. Vamos a comenzar con este bloque informativo, no sin antes decirles Qualito Nali, buongiorno, good morning, Bareb, Andubra et Ubra. Son 6 de la mañana con 7 minutos, 6 de la mañana con 7 minutos. Estamos comenzando a transmitir desde el sur de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por dejarme entrar a su hogar. Vamos a comenzar con este bloque informativo y con lo que nos dice Reforma y el reporte del COVID. Hoy se reporta en México 2.004.575 contagios. Hay 431.031 casos sospechosos, 175.986 fallecidos y 1.555.923 casos curados. Ya en el mundo tenemos 109.058.261 casos de contagios en el mundo y cada vez está más fuerte en toda la zona alta, lo que sería Estados Unidos, ¿no? El Reino Unido, la Unión Europea, imagínense nada más. Así es que así comenzamos nuestro bloque informativo y el reporte del COVID. Olvidan plan para guardar combustible. Ayer apagones masivos en varias partes del país. Nos tocó también a nosotros, ¿no? Unos minutillos, así es que cubre apagón el país. Comisión Federal de Electricidad dejó sin luz a localidades de al menos 29 estados. Daños se estiman en varios miles de millones de pesos a empresas e industrias. Y olvidan plan para guardar combustible. Gobierno dejó en el tintero la licitación de proyectos de almacenamiento estratégico de gas, claves para la seguridad energética nacional. Y bueno, quita Salgado, pide dirigente de Morena. Secretaria General de Morena, Citlali Hernández, pidió replantear candidatura de Félix Salgado tras la indagatoria en su contra por abuso. También las feministas el lunes comenzaron a manifestarse en Palacio Nacional contra Félix Salgado. Y bueno, pues también soporta gimnasio, peso de pandemia. Algunos dueños de gimnasios tuvieron que gastar ahorros y vender cosas para poder conservar sus negocios mientras, dice, permanecían encerrados. Y bueno, Casa Jovovich, seres infernales en Monster Hunter. Para hacer Monster Hunter, en la que actúan Mila Jovovich y Diego Boneta, director Anderson trabajó con creadores de videojuegos. También desactivan sitios web por estafar con vacuna. De diciembre a la fecha, la Policía Cibernética ha detectado e inhabilitado 15 sitios web apócrifos donde se oferta la vacuna contra el COVID. Y bueno, pues también defiende CSFP fotos y copias del INE por vacunación. Adultos mayores ya vacunados reprocharon que servidores de la nación fotocopiaron sus credenciales y a ellos mismos sin explicarles un motivo, ¿no? Hay que empezar a reportar a algunos servidores de la nación porque sacan fotos, piden documentos y nada que se resuelven los trámites. Así es que ojalá que Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Tomen cartas en el asunto porque realmente piden documentos y no resuelven nada. Entonces digo, no tiene caso que saquen fotos y pidan documentos y no van a resolver nada, ¿no? De antemano ellos deberían de tener parte de lo que sería el registro ya se ha enviado, ¿no? Así es que pues ya tendría que estar en base de datos.
Y bueno, vacuna contra COVID a 2 mujeres de más de 100 años. Digo, yo no estoy en contra de dar, a veces se requieren algunas cosas para los trámites, pero ahora con esto de la vía internet, todo se ha llevado al fraude. Y les comento de varios casos que me han dicho que ya tienen más de un año y no les resuelven nada, pero les piden foto, INE, documentos, la tarjeta, el número de tarjeta, ¿no? Y muchas otras cosas que pudieran prestarse a lo que son estafas, fraudes, y luego cuando se les busca a los servidores de la nación a través del WhatsApp, porque también están proporcionando sus WhatsApp, digo, nada que responden y se hacen ojo de hormiga, ¿no? Y bueno, esto no puede seguir pasando, no debe de suceder, y a muchos ancianitos les están haciendo esto. Así es que, digo, yo he tenido también la fortuna de poder resolver favorablemente y rapidísimamente un trámite en línea, que esto beneficia muchísimo, y mis felicitaciones a todas esas personas que en verdad hacen las cosas mucho más sencillas, ¿no? Y en verdad dice uno, bienvenida a las redes sociales, bienvenida a todo el internet, lo cibernético, porque se facilitan muchísimo los trámites, y son empresas serias, son empresas que en verdad dice uno, wow, qué maravilla, ¿no? Uno hace todo por internet y de repente nada más llega y recoge su producto, se lo llevan a domicilio y feliz uno. Pero este tipo de situaciones que lamentablemente son los servidores de la nación, que son el gobierno, que tendría que dar ejemplo de esto, ¿no? Del buen manejo de las redes sociales. No, más de un año y no pueden resolver las cosas y piden documentos, copias, el INE, fotos y todo esto. Ojalá que el INE, ya que me escuchan, sé que me escuchan, les mando un beso y un abrazo a la gente del INE, pudiera saber qué destino tienen estos documentos, estas fotos, estas fotocopias, ¿no? Incluso los datos, incluso de tarjetas que se están enviando a estos disques servidores de la nación, porque tienen más de un año y no se resuelve nada y nada más piden y no, incluso, ¿no? Que la policía ya tenga conocimiento de esto para que, dicho, ya lo tienen, ¿no? Para que ellos puedan revisar qué está pasando en estos casos, porque pues se dan todos los datos y nada que se resuelve nada. Digo, uno no es, ¿no? Digo, hay personas que hacen excelente su trabajo y en verdad qué personas tan confiables, y felicidades porque México funciona por eso. Pero lamentablemente esto, y sí son servidores de la nación, ¿no? Se dicen como dicen, servidores de la nación. Pero bueno, aumenta, Estados Unidos vacuna a estados, prevé retrasos por Nevada. Y bueno, también vacuna COVID a 2 mujeres más de 100 años. Vean nada más, ¿no? Edad de 120 años en Veracruz y otra de 102 años en Coahuila recibieron la vacuna contra COVID este martes, informó López-Gatell. Imagínense, no teníamos estos casos aquí en México, los tuvimos en otros países, Europa, ¿no? Por ahí, pero en México, wow, qué dicha. Y bueno, ahora están saliendo todas las personas que tenemos mucha gente ya de que pasa los 100 años, ¿eh? Y es increíble porque casi yo había escuchado casos así como únicos, ¿no? Así que pareciera que fueran uno o dos. No, pero tenemos mucha gente de más de 100 años y esto sería muy padre una nota, hacer un censo de cuánta gente tenemos en México con más de 100 años, ¿no? Porque no nada más son los 100 años, son la experiencia, las vivencias, toda una vida, bueno, una historia, ¿no? Y bueno, Acción Nacional, el salvavidas del PRI. Exhibe Instituto Nacional de Migración tips de migración en redes. Achaca a Andrés Manuel apagón a negocios del gas y disparan en combi para robar a usuarios. También nos están reportando, son las notas en Estados Unidos debido a las bajas temperaturas, que vean cómo dice, se pinta área metropolitana de blanco debido a estas bajas temperaturas que también van a estar aquí. No, en Nuevo León ya hay, ¿no? En Texas ya hubo, todo Estados Unidos está empezando a pintarse de blanco. Eso va a traer mucho más coronavirus, la gente va a morir de frío aunque estemos dentro de casas. Así es que esto también de que se está racionando el gas, el agua, ¿no? La luz, está dejando sin gas, agua y sin luz. Imagínese si usted tenía un calentador con el frío y decía, me la puedo pasar. Ah, no, pues le quitan la luz, le quitan el gas, le quitan, ¿no? El agua. Imagínese qué va a hacer. Ahora,
también este tipo de situaciones, nos está llevando a situaciones muy, muy críticas, y lo peor de todo es que se va a ver reflejado en mortandad, ¿no? Disputa Acción Nacional, elección de Veracruz con riña, y Gloria Trevi le saca provecho a encierro. Déjenme comentarles que esto de las bajas temperaturas también va a afectar aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se está sintiendo un frío terrible. Déjenme decirles que ahorita a las 6 de la mañana, 17 minutos, déjenme platicarles, bueno, pues mi camisa, mi blusa tal cual, ¿no? Tengo una sudadera, traigo un chaleco y encima traigo una chamarra, porque hoy sí que está haciendo, y aún así tengo frío. Imagínense, Dios mío, hay que rezar mucho, hay que pedir mucho y hacer esto. Creo que de la cobijita, la frazadita cobijón la voy a extender todo el tiempo hasta que se acabe el frío, porque hay mucha gente que necesita ropa, necesita cubrirse, ¿no? Niños pequeños, ¿no? Que no tienen que cubrirse, y en verdad hay que hacer, pero labor. Y entre agresores y luchadores. Y bueno, hoy las esquelas de Reforma: don Alfredo Nicolás Suárez, el señor Emilio Redondo Herreros, también José de Jesús Montaño Muñoz, y el señor Manuel Sarmiento Serrano, el señor Pablo Garza Ríos Corcuera, don Alfredo Nicolás Suárez Sevilla y el señor Pablo Garza Ríos Cocuerda. Estas son las esquelas del día de hoy de Reforma. Y bueno, pues se dependerá más de Estados Unidos con plan de Comisión Federal de Electricidad. Con la construcción de 13 proyectos que operarán con gas natural previstos para Comisión Federal de Electricidad, se incrementa la dependencia que tiene México con Estados Unidos, ¿no? También dicen, aprueban, votan por todo lo que son las energías renovables y esto del calentamiento, bueno, celdas solares y demás. Está muy padre, pero lo que no se han dado cuenta es que nos está viniendo una era del hielo, que no va a haber sol, y díganme dónde vamos a calentar digo, una de dos, se supercalientan estas celdas solares y van a reventar y provocar incendios que no podamos controlar, porque todavía no controlamos estas celdas. No hay un control, ¿no? Manual, sino simplemente es el rayo del sol. Y luego imagínense con estos fríos, porque se está acabando nuestro sol, ¿no? Nuestra estrella, y se está enfriando el planeta como no tenemos idea, ¿no? Y muchas especies moriremos, o no sé, ¿no? Por el frío, la era glacial, ¿no? Así como estamos así tan tremenda, digo, la sexta extinción, hablamos de eso ya. Y bueno, pues imagínense nada más, ¿no? Se está sintiendo un frío que yo jamás en mi vida había sentido, estos fríos terribles, porque hay veces que hace frío, pero uno no siente que se muere por el frío, ¿no? No siente que quema, no siente que hace daño, dañinos, son fríos muy dañinos. Y en verdad yo sí los invito a que usen sus cubrebocas, sus caretas, sus guantes, ¿no? Y también que en verdad, ahora sí, sus bufandas, no metan sus bufandas, así es que por favor. Y bueno, el mantra de AMLO, autosuficiencia. AMLO repite esa palabra como un mantra ante apagones. Ahora quiere que México sea autosuficiente también en gas natural. Ganan menos mujeres en el sector salud, y la brecha salarial entre mujeres y hombres en el sector salud mexicano es de 21%. Según el CEPAL, pese a aquellas que lideran los puestos. También déjenme decirles que hay reportes de algunas gaseras de zonas establecidas en algunas alcaldías de la Ciudad de México, en donde se les están colando disque gaseros, ¿no? Que no saben ni de dónde son ni están regulados. Hay gaseros que ya están regulados, tienen un cierto registro y todo, pero de repente se ven por ahí camiones de gas, ¿no? Fuera de ruta, y ya está la queja un poco de algunos gaseros que de alguna forma están regulados y están para la seguridad de los colonos, tienen hasta su logotipo, su numeración, ¿no? Para que usted sepa cuando son realmente de la zona. Tienen un logotipo donde dice, así como un puño,
y tienen el número y el teléfono de usted donde puede ubicarlos, ¿no? Pero hay otros que andan por ahí que dicen que no saben ni de dónde sean, que salen, esos también el huachicoleo también está en el gas, ¿no? Así es que, bueno, pues esto es lo que se está gestando y están los pros y los contras, ¿no? Por un lado, el gobierno quiere instaurar que son negocios leoninos, como dice el presidente, aunque digan que no, son negocios leoninos y también tenemos el pro y el contra, ¿no? Cuando el pro de que llegue el gas natural es que a lo mejor como el agua, ¿no? y la luz llegan, pero lamentablemente en época de guerra y en estas épocas que estamos viviendo, le quitan el gas, le quitan el agua y bueno, imagínense, ¿no? Nos racionan. Sería muy, y digo, por otro lado, quienes dependen de las pipas, es una ventaja, ¿no? Y también el inconveniente es el subsuelo sísmico de la Ciudad de México, que cualquier situación, en caso de lo peor, ¿no? De sismos y de otras situaciones ya a otro nivel, que estamos hablando de otros niveles, que ya les he platicado, estamos en puertas de guerra, ¿no? Apenas la semana pasada, en estos 2 días, Israel aventó unos misiles a Siria, ¿no? Y de hecho de esto no hablan los medios de comunicación normales, ¿no? Tradicionales. Algunos sí, algunos no, ¿no? Así es que, bueno, pues todo esto, imagínense, en esos casos el gas entubado sería una situación terrible. Y bueno, pues hay sus pros y sus contras, ¿no? Sobre todo el esto de que cuando el gobierno tiene control de esto, lo racionan a uno, ¿no? Y esto pues va a ser totalmente terrible porque nos van a dejar sin luz, sin agua, ¿no? Sin luz, sin agua y sin gas. Y ya estamos empezando a vivirlo. Y la gente, pues no nada más es de aquí de México, de Andrés Manuel, lo está viviendo en todos los niveles. En Francia, en Italia, en España, lo estamos viviendo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos está terrible, ¿no? Y decían que supuestamente Donald Trump era terrible, ¿no? Y que era el peor presidente. No creo que haya sido el peor presidente, pero con Biden no se va a salvar de esta situación de carencia en su propio país, ¿no? Le va a tocar reconstruir y vean nada más en Estados Unidos que se escuche de apagones, de ración, de agua, de luz, de gas, de un racionamiento a su población. Digo, esto es terrible, es como si estuviéramos en Venezuela. O sea, ¿hasta dónde es la decadencia? Ya me lo han dicho en redes sociales, la decadencia de la potencia, ¿no? Y luego imagínense por ahí los comentarios de Chapucero, ¿no? Que dice que Andrés Manuel México prepara ya 2 demandas internacionales para Estados Unidos, ¿no? Lamentablemente Estados Unidos no está respetando los acuerdos que México estableció con el presidente Donald Trump, ¿no? Y esto sí va a ser pues contraproducente, ¿no? Ahorita lo único que puede salvar un poco a Estados Unidos, así como a México está salvando las remesas a México, lo único que puede hacer Estados Unidos es seguir con el libre comercio, seguir con el flujo de productos de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México, la tecnología de Estados Unidos, esta combinación para poder salvarnos en países, ¿no? Tal pareciera que si viene un conflicto armado, México se va a pronunciar a favor de Rusia y de China. Conviene y no conviene, porque nosotros somos vecinos de Estados Unidos, y cualquier situación que le toque a Estados Unidos a nosotros nos va a pegar. No porque sean aliados, del contrario, nos van a respetar. Estamos geográficamente en una situación vulnerable y ya estamos empezando a plantear otro tipo de situaciones que son palabras mayores a nivel geofísico, geopolítico, geoeconómico, ¿no? Y este tipo de situaciones van a estar comprometiendo a México en muchos otros niveles. Si ahorita tenemos una vacuna, que es la vacuna Sputnik, que apenas sacó un comunicado el presidente Vladimir Putin, donde decía, se reían de mi vacuna, se reían de mis armas, y así como digo, yo no quiero conocer las armas de Vladimir Putin, ¿no? Que
por lo menos sea nada más de idas, ¿no? De habladas, ¿no? Que todo el mundo diga que son buenas sus armas, pero que no queremos como saber el potencial que tienen, ¿no? Son armas terribles que en verdad uno no quisiera ni siquiera que se usaran. Deberían de estar todas esas armas, digo, ya destruidas en todos los países, ¿no? Pero, digo, estoy a favor del desarme, ¿no? Nada de armas en el mundo, pero también, digo, la vacuna, claro que sí es buena la vacuna. Yo les había comentado desde hace mucho tiempo, desde que salió, apostaba por la vacuna Sputnik, porque creo que tenía un sentido humanitario de salvar vidas, que esto era importante y no tanto. Y Pfizer está también peleando para entrar en el camino mercadológico, también diciendo que es buena, ¿no? Y que también va a salvar vidas. Entonces, pues ya empezó la vacunación desde el lunes con 3 alcaldías y ahorita se está extendiendo cada vez más a los adultos mayores, así es que estaremos viendo cuáles son los resultados, estaremos esperando una semana, fin de semana ya tendremos los resultados de los primeros ancianitos, que es lo que ha pasado. Ojalá en Dios que sean vacunas para bien, que no les salga contraproducente. Lamentablemente el día de ayer salió una nota en la noche donde se comunicaba que un médico y una enfermera no recibieron la segunda dosis de Pfizer y que lamentablemente habían fallecido por la vacuna, ¿no? Y esto pues es lamentable, así es que bueno, son médicos, imagínense, ¿no? Y también el presidente Andrés Manuel comentó en la mañanera sobre esto, ¿no? Que es lamentable que, dice, ¿dónde hay médicos? Pues no hay médicos preparados, ¿no? Lamentablemente no hay médicos y ahorita estamos viendo la carencia de médicos, de estudiantes que tengan vocación por la salud, por salvar vidas, que esto es algo bien, la bandera del médico, ¿no? Es el juramento hipocrático, ¿no? Salvar las vidas, no hacer todo porque prevalezca la salud, el juramento de los médicos, y que es en verdad algo bastante fuerte, ¿no? En estos tiempos de pandemia, de guerra, de como quieran llamarle, ¿no? De COVID, ¿no? Esto de salvar vidas lo estamos viviendo tal cual, en verdad toma una trascendencia diferente, tan real, ¿no? Tan importante, tan elevada esto, que en verdad es otra cosa, ¿no? Y bueno, el segundo día de vacunación a adultos mayores en la Ciudad de México resultó más ágil que el anterior, ya que las dosis llegaron más temprano a las sedes. Y cae nivel salarial de empleados públicos. Durante la pandemia, empleados públicos han sufrido una caída salarial, mientras que sindicalizados en empresas privadas tuvieron aumentos. Y bueno, ¿en qué municipios ya inició la vacunación? Conoce las localidades del país en las que ya arrancó la vacuna a adultos mayores contra COVID, donde destaca Sonora. Y bueno, también Félix Salgado, sus escándalos y sus facetas de cantante. A lo largo de su trayectoria, Félix Salgado, acusado de violación, ha sido protagonista de otros escándalos y hasta de una película. Y bueno, Grupo Costeño vence la pandemia con medidas de seguridad de clase mundial. Y se le va la luz a Bartlett, ¿no? Vean por aquí. Y yo les voy a comentar que a pesar de que tenemos el internet, ahora con esto de de racionar y de por cuestiones de seguridad, hacer apagones, racionar la luz, el agua y todo, vamos a tener que volver a la antigüita, ¿no? A carrear con cubetas y a bañarse con jicarazos, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Y vamos a tener que los maestros también seguir dando clases así como dicen, a la antigüita, muchas cosas, así es que no se deshaga de sus cosas, de la antigüita, ¿no? Que nos pueden sacar del paso en cualquier momento dado, porque se va a poner pesado el asunto. Así es que hoy en Marionetas, el arranque de vacunación, candidatura de Salgado, exigencias de SNT, el apagón y el alza y se ensalza titular de CF, dice Bartlett. Y bueno, dice, pegan apagones a 28,000 usuarios de la Ciudad de México. Piden replantear candidatura de Félix Salgado y restablecen servicio 2
millones de usuarios según Comisión Federal de Electricidad. Y va hijo de Carlos Lomelí por alcaldía de Zapopan y 8 normas viales en el mundo que no hay en México. Y bueno, pues esto es lo que nos dice. También vean las imágenes, las estampas de cómo está la nevada en Estados Unidos. Y pega apagón a 96% de empresas en Nuevo León, ¿no? Uno de los estados con más empresarios y más poder adquisitivo. Bueno, seguirá huelga en Interjet y vacuna contra COVID a 2 mujeres de más de 100 años. Prevén mexicanos recuperación tardada y exhiben apagones errores de Comisión Federal de Electricidad. Jet Sheridan y más peligrosos famosos que la rompen, ¿no? Este niño canta extraordinario. Y bueno, ayer fue día de reseñas. Y también déjenme comentarles que no vi hoy mi comercial de Soriana, pero ayer fue martes, hoy es martes y miércoles de plaza, y ayer estuvieron a 6 pesos el kilo de tomate, ¿no? Jitomate. Y bueno, CENACE anuncia cortes de carga relativos aleatorios en 2 estados. Lección del apagón en el norte del país es que debemos de ser autosuficientes, dice AMLO. México evalúa millonario plan de generación de energía solar respaldada por el Estado. No, fíjense que lo que muestran los apagones y todo esto que está pasando es el control que tenían otros países y otras empresas extranjeras sobre nuestro país, ¿no? Y sí, un poco de hay que ser autosuficientes, pero cómo nos han vendido, ¿no? Y quiénes eran los que nos controlaban y nos daban las cosas, ¿no? Destinos mágicos para practicar astroturismo. Vean nada más qué hermosura de paisajes. Dice, conoce algunos lugares que son ideales para admirar constelaciones, estrellas fugaces y planetas para tu próximo viaje. Vean nada más que, esto sí que está que afrodisíaco, ¿no? Ay, no, sí, de eso sí se antoja así de ir a estar ahí, campando, no haciendo un campamento, un camping, acampando y bueno, pues estar viendo las estrellas, ¿no? Con un telescopio, por ahí muy rico, ¿no? Unas cancioncitas, unos bombones, una carnita asada, bueno, riquísimo todo ahí. Más cuidado con los coyotes, ¿no? Y con los lobos que están bajando y los osos. No, está espectacular esto, vean nada más qué increíble, ¿eh? Felicidades a los chicos de Reforma, vean nada más qué bonito, ¿no? Si es que hay que ir planeando algo, ¿no? Ay, a mí que me encanta esto del excursionismo. No, lamentablemente digo, me encanta, algún día volveré a hacerlo, primero Dios. Así es que, digo, con eso del accidente tuve que dejar algunas cosas, pero, híjole, digo, todavía tengo buenos recuerdos. Y bueno, seguirá huelga en Interjet y en votación realizada por Junta de Conciliación. El 95% de empleados de Interjet validaron continuar huelga que iniciaron el 8 de enero, ¿no? Para todos aquellos que nos siguen, imagínense, ¿no? La mochila, ¿no? Yo sí era de que me ponía mi mochila de camping y me iba al cerro ahí a acampar. Y bueno, pues nos íbamos a ver qué investigábamos. Así es que estaba viendo, déjenme platicarles, estaba viendo unos posts ahí en Facebook donde sacan a una niñita, ¿no? Haciendo su camping en su jardín, ¿no? Y decían, quien no ha hecho esto en su jardín no sabe lo que es tener una casa propia, ¿no? Y qué ricura, ¿quién no lo ha hecho, no? Eso, la casita del árbol, ir los scouts y irse por ahí, ¿no? A mí me encanta, a mí sí me fascina eso. Yo cuando era niña sí hacía eso. Y a mí me fascina. En verdad es esto, estos espectáculos, el estar ahí en el campo y ver la luna, el sol, las estrellas, ¿no? Y dormir ahí a la intemperie es increíble, ¿no? Y hasta los anocheceres, ¿no? Las libélulas y todo esto. Bueno, en Tlaxcala hay un lugar donde usted puede ir, ¿no? A ver las libélulas, así es que acuérdese que puede ir con sana distancia para que también vaya. Ya saben que cada año Quique nos trae esa nota y bueno, siempre nos prepara sorpresas. Ahora estaremos viendo qué nos prepara Quique, ¿no? Que lamentablemente recuerden que falleció su hermano, así es que digo, ahorita estamos en stand-by todos, ¿no? Así es que le mandamos un beso a Quique, pero vamos a esperar qué otras sorpresas nos tiene.
Y bueno, solicitan quitarse tapabocas para foto en vacunación. ¿Cómo ve? Nada más dice, generó desconfianza en Emma, pues le pidieron quitarse el cubrebocas para una foto y esperó más de 2 horas para su primera dosis. Digo, esto no lo permitan, díganle no. No, ahora sí hay que aprender a decir no, señorita. Yo uso mi cubrebocas. Si quiere sacarme la foto, mire, ¿no? Y bueno, hasta con cubrebocas. De hecho, es hasta más creíble, ¿no? Que estamos en pandemia. Usted va a distinguir las fotos de la pandemia por los cubrebocas. ¿De qué época son? Así es que póngase el cubrebocas y no. Digan no. Y bueno, CNC anuncia cortes de carga relativos y aleatorios. Urgen reflexionar sobre daño a medio ambiente. El mundo combate al virus que provoca el COVID, pero no causa que lo... Dice, no las causas que originan, dice, como desequilibrio ambiental, dice el historiador Iturriaga. Y bueno, pues, mal de muchos. El apagón que afecta al país está encendiendo alertas en un sector que hasta ahora iba bien librado de la crisis, las naves industriales. Y bueno, urgen reflexionar sobre daño a medio ambiente. El mundo combate al virus que provoca el COVID, pero no causas que lo originan, como desequilibrio ambiental, dice el historiador Iturriaga. Y desplazan desastres a 7,738 en la Ciudad de México. Además de violencia, otro factor que ha provocado desplazamientos de habitantes dentro de las alcaldías de la Ciudad de México son los desastres naturales. Y bueno, enfrenta Chente a sus 81 años su paso turbio. Vicente Fernández llegó a sus 81 años en medio de escándalos sexuales y revelaciones de su pasado turbio. Aquí un recuento de sus polémicas. Y bueno, dice, antes de que Comensal pruebe, él le advierte, ¿no? Y bueno, también el donador incansable de esperma, ¿no? También híjole, cómo se quejan algunos hombres, ¿no? Que nada más los utilizan las mujeres como sementales. Digo, ese ha sido, digo, creo que de las quejas que más nos han hecho, ese tipo de situaciones, ¿no? Que nos han platicado algunos hombres, que les comento, ¿no? Qué doloroso es saber que los han utilizado para ellos también, ¿no? Solo me utilizan como semental, ¿no? Y las muchachas ya cada vez pierden más, ¿no? Este sentido del amor hacia ellos y solamente pues, que me hagan un hijo ya, ¿no? Y ya creen que con su hijo ya... Y es muy padre ser la maternidad, ¿no? Pero también es muy bonito el amor de pareja, ¿no? Digo, qué terrible. Y ellos cómo sufren cuando se sienten utilizados así. Nunca se ha hablado de todo esto, ¿no? De cómo utilizan a los varones. Y bueno, el donador incansable de esperma. Pide Congreso de la Ciudad de México no aceptar candidatos con denuncias. Digo, yo creo que eso también es como una forma de prostitución, ¿no? Donar y donar su esperma, ¿no? Y para embarazar a las mujeres que no quieren, digo que no quieren tener hijos de manera natural, ¿no? O que, son parejas lésbicas a veces, ¿no? Y quieren un hijo y requieren del esperma. Digo, depende de los valores. Digo, hay gente que es open mind y no pasa nada, ¿no? Es parte de. Pero sí, digo, esto contraponiéndolo con algunos comentarios de varones, ¿no? Que quieren ser padres, ¿no? Hemos hablado de la maternidad responsable de las mujeres que queremos y quieren ser madres, ¿no? Y todo esto es lo que conlleva, ¿no? Pero también hay hombres, hay muchachos que me ha tocado escucharlos y es lo más bonito, ¿no? No lo he escuchado yo en hombres de edad, ¿no? Donde dicen, ay, un hijo, ¿no? Que ya perdieron su vida y quieren un hijo o anhelan un hijo, sino me ha tocado escucharlo de chicos que quieren ejercer su paternidad y hay muchos hombres que han sido frustrados por mujeres que no han sabido llevar un matrimonio y que les han negado esta parte de ser padres, ¿no? De ejercer su paternidad amorosa, ¿no? Responsable, incluso no nada más como proveedores, ¿no? Y muchos han tenido que rehacer su vida, ahora sí como tener que tener otros hijos en otros lados, porque ellas de plano no permiten esta parte, ¿no? Y es tremendo esto. Digo, ya nos estarán platicando. Les dejo los teléfonos
¿no? Para que nos hablen en vivo, ¿no? Esperemos que nos hagan las llamadas, ¿no? Así es que estemos al 55 45 78 91 82, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿no? Y nos hablen y nos retuiteen qué opinan sobre esto, ¿no? Son temas bastante polémicos, ¿no? Nos gustaría tenerlos aquí en el auditorio. Vamos a empezar a ver. Y dice, pide Congreso de la Ciudad de México no aceptar candidatos con denuncias. Y el Congreso Capitalino aprobó un exhorto a partidos para pedir que no postulen personas con denuncias por violencia contra las mujeres. Y bueno, pide Ángela Aguilar que la besen mucho. Ángela Aguilar decía que el público se enamore de su versión del clásico Bésame Mucho, que lanzó en exclusiva en Amazon Music, ¿no? Y bueno, Guanajuato, el más transparente en gasto en salud. Y la Secretaría de Salud del Estado es la mejor evaluada en eficiencia y eficacia a nivel nacional. Obtiene el título por tercer año consecutivo. Y bueno, changaneando, hamburguesas Betos, vean nada más que delicia. Y congela nevadas a Texas. Paris Hilton, traumas y deslices de una millonaria. También dice de compras, prebases para una piel natural, vean nada más. Y Ed Sheridan y más pelirrojos famosos, que son peligrosones, ¿no? Y bueno, qué bonito color de cabello tiene este niño. Y bueno, Miss Oaxaca, del sueño de las pasarelas a la prisión. Y bueno, pues esto es lo que también Oaxaca tiene sus lados oscuros, ¿no? Ya acabamos de ver la venida de Martin Luther King, la tercera generación, que estuvo aquí bastante feliz, ¿no? Y agradeció muchísimo a México. Y bueno, vean nada más, ¿no? Y también Oaxaca tiene sus lados oscuros, perversos, más bien siniestros, ¿no? Y bueno, Calderón, vean nada más, ¿no? Lo que nos dice, pues si no me da la gana, dice, su foto no le puedo garantizar que luego le dé la otra mitad, ¿no? O sea, si no me den su foto, bueno, ya no los reconoceré, ¿no? Y Pacaso, vean nada más, ¿no? Echando flores. ¿En qué echamos flores? Pues quién sabe, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos dice hoy Reforma. Vamos a ver qué nos dice la prensa. Son 6 de la mañana con 44 minutos. Nos vamos a enlazar ahorita con la mañanera del presidente Andrés Manuel. Y en brutal accidente muere profesional del motociclismo. Un joven que acompañaba al conductor. Se debate entre la vida y la muerte. Y rescatan a más de 100 migrantes hacinados en camión de carga en Chiapas. Elementos de la Guardia Nacional le marcaron el alto a un camión tipo Tortón por infringir el reglamento carretero en el camarote y como copilotos llevaban a personas centroamericanas. Y también la gente preguntaba dónde están, dónde quedaron todos esos migrantes que pidieron auxilio cuando se les acababa el aire y los llevaban en un camión, ¿no? Ya no se dijo nada. Apuñaló a su esposa a bordo del transporte público en Culiacán, Sinaloa. Y policías de élite en la Ciudad de México luchan contra el crimen. En una unidad de la SSC utilizada para situaciones excepcionales que ponen en riesgo a la población, policías de élite luchan contra el crimen. Y largas filas y esperanzas se vive en el segundo día de vacunación contra COVID-19. Y bueno, en Oaxaca quedó registro el llanto de la Llorona en video y vean nada más, ¿no? Sufre Estado de México, segundo apagón consecutivo, afectó también a la Ciudad de México e invade carril y mata familia completa, incluyendo un bebé de 6 meses. Y conoce paso a paso los requisitos para vacunarte si eres adulto mayor en la Ciudad de México. Y Juan Pedro está listo para cumplir su sueño tras vencer al COVID. Labora GEM en combate del incendio nevado de Toluca. Y entrega a la UNAM 9,000 tabletas con internet a su comunidad estudiantil. También ya se habían tardado, ¿no? Después de un año les entregan tabletas. Y bueno, con todo y ramo de rosas se arrojó al paso del metro. Y casi pierde la mano en máquina tortilladora a un trabajador. También se lo llevó el camión de la basura al viajar en moto por Ixtapaluca. Y médicos exigen la aparición del médico desaparecido el 12 de febrero.
Y 2 choferes de Uber son asesinados en menos de un mes en Chimalhuacán. Juan Pedro está listo para cumplir su sueño tras vencer al COVID y la encuentran muerta frente al Panteón Central en Chilpancingo. Y no es momento de dividir a la sociedad, dice Elena Poniatowska. Y muere el ícono de la salsa Johnny Pacheco. No murió de neumonía ni de COVID, supuestamente murió de pulmonía, imagínense, ¿no? Así lo digo. Fallece Lucía Gilman a los 83 años, no se ha precisado la causa. Y bueno, a plena luz del día asaltaron a Eric Rubin en Polanco. Y también estrena Sonora Maracaibo, videoclip de Noches de tu piel. Ya nada más que el look de estos hombres, este look muy similar al de ZZ Top, ¿no? ¿Han escuchado a ZZ Top? Híjole, este grupo me fascina, ¿no? Muy de la época de los hermanos Caradura, ¿no? Por ahí, que me encanta también esta película. Déjenme, que es increíble, ¿no? Jim All Your Loving. Estos hombres de barba larga, lentes y sombrero, muy al ZZ Top. Y bueno, pues le copiaron un poco la Sonora Maracaibo, ¿no? El look a los ZZ Tops. Así es que luego les voy a mandar unas sorpresillas. Porque ahí están las influencias, ¿no? Musicales. Bueno, así es que Barcelona ante PSG abren fuego en Champions. Encuentran muerto a Vincent Jackson, ex receptor de los Bucaneros. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa. Vamos a ver qué nos dice la jornada el día de hoy. Vamos a ver cómo anda la jornada en su edición matutina. Y permanecen sin electricidad 713,000 usuarios de 4 estados. También México y Cuba buscan acuerdos para desarrollar vacuna anti-COVID. El gobierno mexicano buscó participar en la fase 3 de ensayos de las 4 vacunas cubanas que están en periodo de prueba. Y bueno, México también ya va a empezar a trabajar, ya está trabajando sobre eso, de hecho, ¿no? Se llamará Patria, así lo dijo el presidente Andrés Manuel. Y bueno, se contrataron 234 millones de dosis de vacuna, precisa Secretaría de Relaciones Exteriores. Vía Twitter, la subsecretaria Marta Delgado corrigió, dice, la cifra referente a la vacuna. El Sputnik 5, dice, presentada esta mañana por el canciller Ebrard. Y también insiste AMLO en que haya vacuna de producción mexicana. Cofepris hizo 185 observaciones al laboratorio que envasa la de AstraZeneca, informa Ebrard. Tuvieron casi que hacer otra planta. Y lección del apagón, apostar por autosuficiencia, dice Andrés Manuel López Obrador. También cuñado de Salinas cobra 1,051,000 pesos anuales por operar prisión. Gerard obtuvo la concesión en 2011 por
22 años. El Centro Federal de Readaptación se ubica en Oaxaca, como ven. El cuñado de Salinas. Y bueno, ahora no es el momento de venir, insiste Casa Blanca ante presión. Y bueno, más personal ha estado llegando a un campamento en Matamoros, una peligrosa ciudad justo al sur de la frontera con Estado, donde cientos de personas han estado esperando bajo el programa Permanecer en México de Trump, ¿no? Y bueno, descarta Biden visitas extranjeras en la casa un par de meses. La razón son los estrictos protocolos sanitarios por COVID y una ola de frío polar deja al menos 10 muertos en Estados Unidos, ¿no? Estamos empezando a ver lo que les estoy comentando. Déjenme decirles que ha habido muchísimo frío, ahorita ya está empezando a... Y bueno, la ola de frío polar deja al menos 10 muertos en Estados Unidos, azota desde la costa oeste a la este y millones siguen sin energía eléctrica. Afecta a estados como Texas, dice Normal, les he estado comentando, está cambiando el clima en estados donde hay mucho calor. A veces, por ejemplo, ya está en este tiempo. En Monterrey ya estas fechas ya empieza a hacer bastante calor y está haciendo muchísimo frío. Ya nos mandaron algunas fotos por ahí que les voy a subir de que en verdad está haciendo bastante frío. Y bueno, el Monte Etna, el volcán más activo de Europa, arroja ceniza y lava. El coloso de Sicilia, al sur de Italia, volvió a rugir con una espectacular acción volcánica al enviar columnas de ceniza. Vean nada más, ¿no? Y también el volcán Popocatépetl ha estado dando de qué hablar, ¿no? Y sin agua potable, 90% de hogares en Juárez por el apagón. Autoridades informaron que trabajan junto con la Comisión Federal de Electricidad para restablecer la electricidad a los pozos y pronostican posible nevada en Chihuahua, Coahuila y Sonora. Continúan el ambiente de muy frío a gélido en el norte del país y en silla de ruedas o con bastón van con esperanza por la primera dosis. Filas de 1 kilómetro en la capital para ser vacunados contra el coronavirus. Y vacunan a más de 30,000 adultos mayores en la Ciudad de México en el primer día. Comienza el programa en todo el país. Y más de 31,500 MIPYMES de la Ciudad de México se unieron al comercio electrónico. La OEA y la empresa de tecnología Colau lanzaron un plan de digitalización para combatir los estragos de la pandemia desde marzo pasado. Y bueno, pues también déjenme comentarles, dice Fernanda Melchor, no plantea solución a la violencia. Dice, me gusta exhibirla, ¿no? Qué terrible. Y bueno, buscará con agua reducir envío de Cutzamala, Estado de México y Ciudad de México por sequía. Delfina Gómez toma riendas de la SEP, ofrece trato digno a maestros. Oportunidad de docentes para ser parte de la transformación. Habrá análisis continuo para identificar rezagos educativos, señala. Y bueno, pues ojalá que sea para bien este cambio. Y crece tendencia de más mujeres que hombres en el país, dice experta. También tenemos que con el festín de la inmundicia protestan por contaminación del río Atoyac. Adquisición de vacunas, tema prioritario para México, dice Andrés Manuel López Obrador. Arranca campaña de vacunación contra el COVID-19 por adultos mayores. Oaxaqueños crean bolsos en forma de cubrebocas. Y muere el poeta español Joan Margarit, Premio Cervantes 2019. La prensa señala que el deceso se debió a un cáncer. Hacía 2 meses que recibió en Barcelona, de manos de los Reyes, el galardón. Y bueno, el teatro está a punto de colapsar. Piden reabrir con un aforo de 45 o 50%. Los productores teatrales lanzaron ayer un nuevo llamado a las autoridades culturales y de la Ciudad de México para que los recintos levanten el telón. Y bueno, una opción, lo que está haciendo por lo menos Gerardo Quirós, está poniendo puestas en escena y las está transmitiendo vía pago en internet, ¿no? Y esto es una opción pues bastante interesante que creo que vale la pena, ¿no? La danza y todo, verlo desde casa es buena opción, independientemente pues del pago, pues al final hay que pagar también, ¿no?
Y bueno, murió Johnny Pacheco, uno de los padres de la salsa, y arrestan a rapero atrincherado por insultar a monarquía en España. Lección del apagón, apostar por autosuficiencia, dice Andrés Manuel. Y bueno, pues también esto es lo que nos dice hoy la jornada. Vamos a ver qué nos dice. Y bueno, pues también de mis mejores experiencias, Chloe Grace Moretz. Vean ahí Tommy Jerry. Y crece tensión en alumnos y profesores del Centro de Educación Artística Frida Kahlo. Burbuja acapulqueña, el Abierto Mexicano de Tenis será en marzo. Y bueno, pues tendremos un buen evento en Acapulco, ¿no? Eso espero que levante un poco la economía. México supera los 2 millones de casos positivos de COVID. La Secretaría de Salud Federal también informó que el número de casos activos estimados de la nueva cepa del coronavirus se ubica en 55.901. Y bueno, pues también Rover listo para amartizar mañana la hazaña espacial. Y bueno, también los apagones afectaron a 26 estados. Los cortes de energía dejaron sin luz a 3.2 millones de usuarios. El consumo de gas natural se racionó a 83 grandes empresas en el país. Y México depende en 70% del gas natural importado. López Obrador prevé que se restablezca este servicio en 2 días. Y tras el apagón persisten las fallas en el servicio de energía en Nuevo León. Y bueno, pues también déjenme comentarles. 70% del gas natural es importado. Y bueno, pues también un solo trabajo es insuficiente para vivir. De acuerdo con el INEGI, 8 millones de personas ocupadas en el territorio nacional tienen necesidad y disponibilidad, dice, de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite, ¿no? Eso de que tienen tiempo, se hacen de tiempo, ¿no? A veces ni siquiera descansan, porque lamentablemente los trabajos son de jornada completa, pero mal pagados, pagan como de medio tiempo. Y bueno, desempleo e inflación suben, pobreza laboral, reporte del Coneval, y en 2020 se sumaron 4.7 millones de mexicanos a esta condición. Debido a la pandemia, el país perdió 2 años de avance. Y echan de casas a agresores de mujeres. Biden garantiza a ciudadanos inmunización antes de agosto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió ayer su plan de salud y aseguró que todos los ciudadanos del país tendrán acceso a las vacunas contra COVID-19 antes de agosto. Y COVID-19 tiene encerrados 13 millones de pesos en 7 alcaldías de la Ciudad de México. Protestas violentas en España por detención de rapero. El rapero Pablo Hasél, símbolo de la libertad de expresión para muchos españoles, fue detenido y encarcelado ayer para cumplir una pena de 9 meses de cárcel por unos tweets en los que glorificó al terrorismo y atacó a la monarquía. También Colombia adelanta inmunización, improvisan salas de emergencia y otorgarían residencia legal por 5 años a migrantes en Estados Unidos. Los candidatos tendrán que demostrar que ya se encontraban en el país antes del 1 de enero de este año. Y bueno, esto es un alivio, ¿no? Esto va a estar muy bien. Y bueno, la chilena SQM invertirá más de 580 millones para producir litio en Australia. Y sobrevuela el cráter G0, destino de Perseverance. Y también tenemos el presidente de Sudáfrica entre los primeros vacunados tras el inicio de la campaña de inmunización. También dicen que ya se vacunó Enrique Guzmán, ¿no? Bueno, ya él es de edad, así es que no se está saltando las tablas. Y bueno, también Pepillo Origel ya tiene su edad, ¿no? Ya también por su edad le tocaría la vacuna, imagínense. Y bueno, mueren 35 personas en nuevos enfrentamientos intercomunitarios en el sureste de Chad. Bruselas anuncia un nuevo contrato con Moderna para 300 millones de vacunas.
Y bueno, pues también 4 de cada 10 de la gente que trabaja no le alcanza para el mínimo indispensable. Y bueno, pues en la Ciudad de México suman 61,831 abuelitos vacunados contra el COVID. Y por segundo día se registra apagón en estados. Y dice, no caigas, la Ciudad de México solo vacuna a abuelitos de estas 3 alcaldías, ¿no? Y bueno, PSG golea y pone al borde del al Barcelona. Y reportan apagones de más de una hora en León, Guanajuato. Y también continúa descenso en hospitalizaciones por COVID-19, dice Secretaría de Salud. Y así se enfrentaron campesinos y soldados en Guerrero. Vean nada más las imágenes. Liverpool resucita en la Champions League. También baja de peso, dice, combate gripe, úlceras y dice, consume Jamaica, ¿no? Que es un excelente remedio para las úlceras, la gripe y bajar de peso, ¿no? También es diurético. Así es que si por ahí tienen un problema de riñón, es diurético. Aún no ha ganado nada. Y bueno, pues Salud contrata seguridad privada por 385 millones de pesos. Y bueno, las mejores aplicaciones para meditar y relajarse del estrés. También impugna pagos de 7.7 millones de pesos a Tribunal Electoral. Pruebas rápidas claves para reabrir bares y discotecas, dice Boris. Aeroméxico mantiene sus servicios pese a reestructura y presentan 110 proyectos para revivir a teatros en la Ciudad de México. Y créditos a bancos se extenderán a septiembre. Y la Cuarta Transformación quiere que Birmex sea productor de vacunas a gran escala. Ante ese escenario, Ebrard dijo que el objetivo es recuperar a esa empresa con participación mayoritaria del Estado como una productora y envasadora de vacuna a gran escala. Y bueno, ahí ven el servicio técnico, no solo. Y bueno, legisladores analizarán apoyos al sector teatral. Y arranca la cuaresma y las pescaderías ya están listas. Hoy recuerde que no se come carne, ¿no? Bueno, así es que hoy es cuaresma, es vigilia y se está comentando que se van a dar de alguna forma algunas estrategias. Simplemente se va a dar la ceniza en bolsitas, ¿no? Vamos a estar cubriendo lo que es cómo se pone la ceniza en algunas iglesias. Así es que estaremos al pendientes del día de hoy, ¿no? Nos vamos a dar una vuelta por ahí, así es que estaremos cubriendo en campo hoy. Así es que espero cualquier cosa. También nos están comentando que si usted tiene una palma del año pasado o estampitas benditas, las puede nada más quemar en un plato, ¿no? En un plato, y con esa misma ceniza usted mismo se puede poner la ceniza con todo el respeto y con todo el amor, ¿no? Con toda la fe. Y bueno, nosotros somos profetas, reyes y sacerdotes, recuerden, ¿no? Ahora la pandemia nos ha dado, Dios nos dio la potestad con nuestro bautizo, la confirmación, la comunión y muchos otros sacramentos, ¿no? Y uno puede hacer uso de esos beneficios, de esa facultad que Dios nos ha dado, ¿no? Que ahorita estaba en manos de los sacerdotes, pero debido a esto, tenemos una comunidad doméstica. Hace 20 años se hablaba de la comunidad doméstica, ¿no? Esto del querigma, que es un poco renovación carismática y todo esto, se hablaba precisamente de esta renovación de la iglesia, llevarnos a la oración, a la meditación, a la ascesis, ¿no? Todo esto, al misticismo, a la adoración del Santísimo principalmente. Pero también nos hablaba hacer comunidades con nuestra gente, con vecinos, con la gente de la parroquia, pero la primera comunidad estaba en casa, ¿no? Esto es muy interesante. Los agustinos, por ahí me voy a aventar el comercial, uno de los pioneros fue el padre Lope, que es un español, Agustino Recolecto, que fue quien ellos empezaron con todo lo que las comunidades domésticas en sus parroquias. Los agustinos empezaron con esto y después se extendió a los diocesanos, ¿no? Y es todo un proceso de renovación, de renuncia. Es una cosa muy interesante que ya lo tengo ahí documentado, tal cual, con los pasos. Si usted quiere saber de esto,
este tiempo de Cuaresma voy a regalar 5 libros. 5 libros que son si a usted le interesa, vamos a regalar 5 libros. Me lo piden, es versión PDF para que usted tenga conocimiento de todo esto, ¿no? Tenga conocimiento de esto, y precisamente viene el querigma, todos los pasos del querigma y de cómo formar una comunidad en casa, ¿no? Una comunidad pues, religiosa pudiera ser también. Esto también se extiende a una comunidad religiosa si usted quiere hacer una comunidad, ¿no? Pero principalmente la primera comunidad está en casa, ¿no? Decía él, el primer prójimo es el próximo, ¿no? O sea, ¿y quién es mi próximo? Pues el hermano, la mamá, el abuelito, la tía, ¿no? Se extiende ya al vecino, de ahí se extiende a otros ámbitos de comunidad, la sociedad, la gente de mi trabajo, ¿no? Y después pues ya a quien se pueda, ¿no? Los que estamos pues ya en medio, decían los paulinos, mi parroquia es el mundo, ¿no? Los que estamos en medios de comunicación, nuestra comunidad es el mundo, la gente que nos escucha, ese alcance tendríamos, ¿no? A nivel internacional, que mucha gente nos sigue de varios lugares, ¿no? Nos siguen de Inglaterra, Estados Unidos, les enviamos un abrazo, un beso. México, de varias partes, en Perú, un abrazo a la gente de Perú, de Chile. Por ahí nos siguen mucho, en Israel también nos están siguiendo, así es que hasta en Vietnam nos siguen, ¿eh? Me llevé yo la sorpresa, dije, en Vietnam, dije, wow, ¿no? Pero bueno, nos siguen de varios lados, ¿no? En Italia también nos siguen mucho, así es que un beso y un abrazo a toda la gente bonita que nos sigue. Y bueno, pues esta es la extensión, ¿no? De la palabra, y bueno, muy, muy padre esto. Vamos a regalar 5 libros de la personalidad de Jesús en los evangelios, ¿no? Y que ya me eché un round, en redes sociales donde decían que no usáramos cubrebocas, ¿no? Que si no confiábamos en Dios. Y bueno, tenemos que analizar también la figura de Jesús médico, ¿no? Jesús hasta usaba saliva, imagínense si no nos va a pedir usar cubrebocas. Bueno, me eché un round. Dios, si fuera médico, ¿qué haría, no? Si tuviera los conocimientos del médico actual y supiera que usando un cubrebocas nos diría usen cubrebocas, ¿no? Independientemente si sí o no, ¿no? Independientemente si tiene beneficio o no tiene beneficio el cubrebocas, también Dios nos ha dado la inteligencia, ¿no? Y yo les hablaba, Él usó la saliva como una medicina alternativa, ¿no? Cuando curó a algunos mudos y a algunos ciegos por ahí, ¿no? Si simplemente con su palabra no funcionaba, ¿no? Incluso en la expulsión de los demonios, esto lo analizo en el libro, Él usaba otros signos, ¿no? Como era la saliva o la tierra, ¿no? O le decía, vete a bañar, ¿no? Algunas cosas era como decirte, oye, pues vete a tomar a lo mejor un té, ¿no? O vete actualmente, ¿no? O ponte la vacuna, o ponte, no sé, depende, ¿no? Depende cómo lo veamos. Lo que sí es cierto es que si Dios dio gente y nos dio inteligencia, que la ciencia, la inteligencia, los descubrimientos científicos sean para el bien de la humanidad, no para destruir a la humanidad, ¿no? Que esto es un poco, ¿no? ¿Quiénes fueron beneficiados? Pues los que son los magnates del mundo, ¿no? Los de las redes sociales, ¿no? Y todo esto. Y bueno, arranca la Cuaresma y pescaderías ya están listas. Banjico avala el uso de monedas virtuales en bancos centrales. Rapero a prisión para ofender a la Copor, ofender a la corona, los partidos se cimbran. Coronavirus y ébola amenaza a África, llueve sobre mojado al continente negro. Y suman 61.831 adultos mayores ya vacunados. Vacunación en Nuevo León y Tamaulipas se reanudará cuando el clima lo permita, ya que se suspendió. La cuarta transformación rescatará a Birmex, dice López-Gatell. Y tenemos 175.986 defunciones. El semáforo de la Ciudad de México actualmente está en naranja. Hay una ocupación menor a 65% o 2 semanas a la baja. Tenemos 2.004.575 casos confirmados y 2.700.249 casos negativos. Y hasta que le cambian, ¿no? Aquí el semáforo, porque nada más tenían 72 y uno decía, oye, pues ¿cómo? Bueno, estas son las unidades de vacunación que cuentan con baja afluencia en la Ciudad de México. Y bueno, Víctor Fuentes va por alcaldía de Monterrey por colación de Morena. Y varios municipios mexiquenses afectados por los apagones. Colonias como La Esperanza, Benito Juárez, La Perla, Vicente Villada, Las Águilas, Unidad Rey Neza,
La Perla, Reforma, Loma Bonita, Guazul, Las Flores, entre otras, se quedaron sin electricidad. Y participación de la IP es necesaria para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Apagones durarán de 15 a 30 minutos, dice Senacé. Y Bibi Gaitán se registra como precandidata del PAN a la alcaldía de Ocoyoacac. Imagínense, ¿no? Eso digo. Gobernadores de la oposición meterán mano a elección del 6 de junio, advierte Mario Delgado. Y vean, Vizcarra sí pidió ser vacunado, dice médico. Y bueno, el doctor Germán Málaga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia declaró que el 1 de octubre Vizcarra le pidió ser vacunado. Y bueno, Comisión Federal de Electricidad niega que cortes de energía en 2 estados sean apagones. Crean más de 100 comités ciudadanos en Ecatepec para exigir agua al gobierno estatal. Y Miguel Barbosa critica reelección sin pedir licencia e inicia vacunación en Abuelitos de Bacalar y Puerto Morelos, confirma Carlos Joaquín. Y los últimos 9 años en Little Mix han sido los más increíbles de mi vida, dice Jesse Nelson. Y bueno, la verdad es que estar recientemente en la banda realmente ha afectado mi salud mental, dice. Y bueno, México rebasa los 2 millones de contagios por COVID. Y esto es lo que nos dicen hoy los principales diarios de México. Esto es todo en la información. Pásesela bien, nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo. Feliz miércoles de ceniza. No nos despegamos. Estaremos haciéndoles nuestros comentarios con respecto a este día de la ceniza, este miércoles de ceniza. Los dejo con la mañanera de López Obrador de este miércoles. Así es que vamos a enlazarnos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está en vivo. Mi nombre es Teresa Salazar. El gas que hay aumentó mucho de precio, el gas natural. ¿Le informaron por cuánto tiempo se podrían extender estos cortes aleatorios? Sí, esperamos que ya lo más pronto posible se normalice la situación en México. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.